Varsovia, una ciudad que se ha levantado de sus cenizas una y otra vez. Una ciudad que guarda en sus calles cicatrices profundas y recuerdos un poco oscuros, pero que también cuentan historias de una valentía inimaginable. En este vídeo te voy a llevar en una travesía por el tiempo, explorando unos rincones menos conocidos de esta bella ciudad y unas curiosidades bastante sorprendentes, relacionadas todas ellas con la Segunda Guerra Mundial y posteriores acontecimientos. Y es uno de esos vídeos que en cuanto los veas, seguro que te cambiará la percepción que tienes de esta fantástica ciudad. Todo comenzó el 1 de septiembre de 1939, cuando las tropas alemanas, las tropas nazis, invadieron Polonia. La campaña iba a ser una campaña relámpago, conocida como Brichtieg. Lo que muchos no saben es que Varsovia resistió durante 27 días, convirtiéndose en una de las ciudades más tenazmente defendidas de Europa. El general polaco Juliusz Rommel, hombre que pocos recuerdan a día de hoy, organizó una resistencia tan feroz que sorprendió a los nazis. Y al mando de la operación estaba Waldemar Kuzma. Y no se puede olvidar al alcalde, que también infundaba coraje a toda la población, Stefan Starinski. Y una curiosidad de todo este momento es que los polacos utilizaron una técnica de defensa que luego se utilizó a lo largo de la historia, y es que para despistar a los aviones alemanes de los Luftwaffe, los polacos pusieron aviones de cartón, de madera, en diferentes aeródromos repartidos por todo el país alrededor de Varsovia, para que la aviación alemana bombardease estos aviones y no los de verdad. De esto no hay mucha evidencia, como he leído, hay algunos que dicen que sí, otros que no, pero es una técnica que luego posteriormente se ha utilizado bastante. Y ahora me encuentro en lo que era el gueto judío. El gueto judío creado por los nazis en 1940 aquí en Varsovia fue el gueto más grande de toda Europa. Era un gueto que estaba amurallado, y parte de la muralla la tenemos aquí a la espalda, y la verdad es que vas a ver que si miras los mapas, el gueto ocupaba gran parte incluso de lo que es el casco turístico, el centro de la ciudad hoy en día. Por el suelo vas a ver en algunos puntos turísticos, por aquí pasaba el muro del gueto, pero aquí tenemos restos del muro de verdad. En este gueto vivieron más de 400.000 judíos, aunque los números en estas cosas varían para arriba o para abajo bastante, más para arriba que para abajo. Pero durante toda la estancia del gueto, el gueto se fue reduciendo y el número creciendo y disminuyendo. Aunque no solo había judíos, también había presos políticos, por así decirlo, y más gente, aunque lo primordial eran judíos. En sí, el gueto tenía una medida de unos 3 kilómetros cuadrados, para que os hagáis una idea, que era muy grande. Y cada vez que se reducía, pues las condiciones, os podéis hacer la idea, que eran todavía peores. Y este gueto, tristemente, es conocido por las trágicas historias que ocurrieron aquí, que todo el mundo os podéis imaginar, pero también es conocido por las historias de valentía, de coraje, de fuerza y de todo que ocurrieron, como el lanzamiento del gueto judío de 1943, que se convirtió un símbolo contra la opresión del ejército alemán de los nazis en todo el mundo, y a día de hoy todavía lo es. Aunque fue totalmente aplastado por el ejército alemán, la fuerza que demostraron los habitantes del gueto, los judíos, fue increíble en las condiciones que estaban y todo, de dónde sacaron fuerzas para lograrlo. Y una de las historias más curiosas que ocurrieron aquí del gueto, os tengo que hablar de los murciélagos. No de los murciélagos esos que vuelan y demás, sino los murciélagos eran unos jóvenes mensajeros que estaban dentro del gueto y que se escabullían por los desagües, por alcantarillas y demás, para llevar mensajes fuera del gueto a la resistencia polaca, y que no podían ser pillados por los nazis. Y un hecho que parece sacado de una película durante la ocupación nazi es que el director del zoológico de aquí de Varsovia, Jan Zawinski, y su esposa Antonia escondieron a cientos de judíos y resistentes polacos en los recintos de los animales. Bajo esta fachada que estaban cuidando a los animales, este zoológico se convirtió en un refugio muy seguro y salvó innumerables vidas. El 1 de agosto de 1944, Varsovia se levantó contra la ocupación nazi, en un acto a la desesperada, con toda la valentía que les podía quedar y que el mundo nunca olvidará. El levantamiento de Varsovia duró 63 días. La resistencia polaca luchó con uñas y dientes contra el ejército alemán. Eso sí, fallecieron entre 150 y 200.000 habitantes polacos, y otros muchos también consiguieron huir. Como curiosidad de esta lucha tan feroz que tuvo Varsovia, tengo que decir que Varsovia contaba con múltiples túneles por debajo y alcantarillado y demás, que lo usaban a la perfección, ya que los usaban para evitar a las tropas alemanas que desconocían de estos túneles, y también para enviar información de lado a lado sin que se enterase nadie.
y también para huir. Eso sí, eran túneles muy peligrosos, con peligros de derrumbamiento, llenos de humedad y nada seguros, por así decirlo, en resumidas cuentas. Y un acontecimiento que llama mucho la atención por los datos es que, según la historiadora Katarina Utraka, en 1939 Varsovia tenía 1,3 millones de habitantes, calificándose como la séptima ciudad más grande de Europa, incluso por delante de Roma y Madrid. Sin embargo, cuando el Ejército Rojo llegó a la ciudad a liberarla en 1945, el Ejército Rojo no recibió cantidad de vítores increíbles por toda la ciudad. Y no porque la gente no estuviese contenta, sino porque solo quedaban 22.000 habitantes en Varsovia. Lo que poca gente sabe es que entre los combatientes contra los alemanes había muchos niños soldados, por así decirlo. Pero tengo que remarcar que no solo los niños portaban armas, los niños también actuaban de enfermeros, de mensajeros, de correveidores, hacían múltiples funciones y se les llamaron los pequeños insurgentes, y sus nombres quedaron grabados como símbolo de coraje infantil. Se les otorgó esta estatua. La verdad es que es una historia muy dura, pero que dice mucho de la gente y lo que sufrieron en esa época. Y después del levantamiento de Varsovia, Adolf Hitler mandó la destrucción por completo de la ciudad de Varsovia. El 85% de la ciudad fue reducido a escombros. Sin embargo, como el fénix que surge de sus cenizas, la ciudad está tan bonita como la hemos visto. Los ciudadanos, con una fuerza inquebrantable, volvieron a levantar la ciudad ladrillo a ladrillo y escombro a escombro, ya que utilizaron estos otra vez para volver a construir las mismas edificaciones. Y un detalle fascinante que tiene Varsovia es cómo se logró esta reconstrucción tan bonita y tan fidedigna. Y es que tiene esta precisión tan impresionante de reconstrucción, ya que se utilizaron fotografías antiguas, escritos antiguos y cuadros antiguos, sobre todo las pinturas de Bernardo Bellotto, un pintor del siglo XVIII, cuyas obras eran tan detalladas que se utilizaron para esta reconstrucción. Y también hay que decir que se reconstruyó gracias al gobierno comunista, pero aquí hubo grandes discrepancias, ya que el gobierno comunista quería volver a levantar la ciudad, pero no la ciudad como era, sino una ciudad comunista, y los vecinos dijeron que no, que se reconstruía tal y como era antes, no como ellos querían. Después de la Segunda Guerra Mundial, Varsovia, por desgracia, y Polonia no encontró la paz tan deseada que querían después de la ocupación nazi, ya que con la liberación por parte del Ejército Rojo de la ciudad, en enero de 1945, comenzó una nueva época de dominación, pero esta vez bajo los soviéticos, bajo el régimen comunista. Aunque oficialmente todo esto era independiente, Polonia se convirtió en un país satélite de la Unión Soviética, en un estado, más bien dicho. Y Varsovia pasó a ser el centro del poder comunista en el país. Tengo que decir que hay muchos escritos que dicen que muchas votaciones que tuvieron en esta época estaban muy compradas y muy manipuladas. Y como resultado, después de la Segunda Guerra Mundial, también tengo que decir que muchas fronteras de Polonia fueron alteradas muy drásticamente, pero le quitaron territorio y modificaron muchísimo, lo que implicó el desplazamiento forzoso de millones de habitantes. En 1955 se inauguró el edificio que tengo aquí a mis espaldas como regalo de Stalin. Ya sabéis cómo funcionan estos regalos. Yo te construyo esto aquí sí o sí para que veas quién tiene el verdadero poder aquí. Es el Palacio de la Cultura y de la Ciencia. Y durante su construcción participaron muchísimos prisioneros de guerra alemanes como venganza silenciosa a la ocupación nazi del lugar. Hay gente que lo quiere destruir, hay gente que lo quiere conservar, es un monumento querido, odiado a partes iguales, y en él albergan ministerios, teatros, oficinas, cine, es gigante. Como veis, es enorme, es de los edificios más altos de Polonia, el más alto de Varsovia dicen, y la verdad es que es muy bonito, yo no lo tiraría, la verdad. Por otra parte, el régimen comunista era conocido por su vigilancia y espionaje constante, tanto fuera de sus territorios como dentro de sus territorios. La policía secreta polaca tenía una unidad especializada en esto, la UV, que tenía una presencia casi a diario y sin tú saberlo entre todos los ciudadanos de aquí de Polonia. Y muchas de las casas que hemos visto en los vídeos turísticos de Polonia, del centro, tan bonitas que las vimos, se convirtieron en auténticos centros de espionaje a la población de aquí de Polonia. Todo esto para saber quién seguía sus órdenes, quién no, a quién tenía que investigar y hacer cosillas que ya sabemos. Y siguiendo aprovechando con esta estampa de fondo que tengo, y tengo que seguir hablando de lo que era el régimen comunista aquí en Polonia, tengo que hablar del movimiento Solidaridad. El movimiento Solidaridad fue uno de los movimientos más importantes de resistencia al comunismo en Polonia y tuvo un gran impacto en Varsovia. Fue fundado en 1980 por Lech Walesa en los astilleros de Gdansk.
una ciudad portuaria aquí al lado. En polaco es Solidarność o algo así, se me da muy mal. Este movimiento se expandió rápidamente por todo el país y se convirtió en una fuerza clave para el colapso del comunismo en Europa del Este. En el Pacto de la Mesa Redonda de 1989, el régimen comunista polaco fue forzado a negociar con el movimiento de Solidaridad, lo que llevó a las elecciones históricamente libres de 1989 y al fin del dominio del Partido Comunista aquí en Polonia. Varsovia, como habréis visto, más que una ciudad, es un símbolo de resiliencia, de resistencia, de valentía y de todo. Y sobre todo de renacimiento. Sus calles están llenas de historia. Aunque las hayan intentado borrar, habéis visto que no se ha borrado la historia y es bueno recordarla. Tanto lo bueno como lo malo de esta. Y por supuesto son historias que siguen inspirando a muchas generaciones. Desde los horrores de la ocupación alemana hasta la represión comunista, Varsovia ha demostrado que sabe resistir, que sabe luchar y que sabe lo que quiere, demostrando que su espíritu es indomable, porque no solo han sido estos dos, sino han sido también otomanos, suecos y muchos más los que han intentado ocupar esta zona. Sé que ha sido un resumen muy rápido de todos los acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial y post-Segunda Guerra Mundial. Podéis ampliar toda la información o si me equivoco en algún dato en los comentarios perfectamente para que todo el mundo lo conozca, pero sobre todo he querido hacer este vídeo por si no conocías la historia que ha sufrido Polonia, sobre todo Varsovia y demás, que te entre esa curiosidad o al menos que la conozcas por encima, y si quieres conocerla más pues investiga, porque te vas a encontrar que es muy rica y muy profunda. Así que nada, desde aquí, con el castillo de fondo, la columna de Segismundo III, me despido. Si te ha gustado este vídeo, dale un buen like, compártelo con tus amigos, familiares, mascota o con quien quieras, o si no se te va a caer la columna encima y no quieras, que es muy grande. Y desde aquí, desde Varsovia, solo tengo que decir que adiós.